Buenas tardes a todos y a todas. Vamos a dar comienzo a la presentación del libro de actas de las jornadas de comunicación, lucha popular y cerco mediático que organizó el Frente de Comunicación Militante y la Facultad de Comunicación Social, y que de hecho fue en esta casa, en el Auditorio Pedro Jorge Vera, donde se reunieron los ponentes hace justo un año, a propósito de el estallido de octubre, que hoy conmemoramos su primer aniversario. Y estas jornadas, ¿no?, de las cuales, como digo, hoy lo que hacemos es la presentación del libro de actas, de una selección de las ponencias que se pudieron escuchar hace un año. Estas jornadas se realizaron a propósito de una noción, un concepto que se popularizó durante la lucha, la jornada de protestas que vivimos en octubre de 2019, que fue el cerco mediático. El cerco mediático como la expresión de un comportamiento de los medios de comunicación estatales y de los medios de comunicación con intereses privados y comerciales que en este caso fundieron sus labores, ocuparon una posición de clase, en concreto de la clase dominante, y decidieron dar una cobertura de lo que estaba ocurriendo desigual, con un tratamiento desigual en función de quiénes fuesen los actores sobre los que se informaba y en algunos casos incluso se desinformaba. Además del cerco mediático, además de reflexionar sobre ese acontecimiento, sobre ese fenómeno, sobre ese concepto que, como digo, se creó durante el paro para reflejar qué es lo que había ocurrido en los medios de comunicación convencionales, también el Frente de Comunicación Militante y la Facultad de Comunicación Social quiso homenajear a todos aquellos comunicadores y comunicadoras comunitarios que sí hicieron el trabajo, que sí salieron a la calle, que estuvieron en las barricadas tomando fotos, grabando vídeos, ya sea a través de medios comunitarios, a través de sus propias redes sociales. También muchos estudiantes de la Facultad de Comunicación Social salieron esos días a la calle a pelear y también a registrar lo que estaba ocurriendo ante la impotencia de ver cómo los medios de comunicación tradicionales habían claudicado en el peor de los casos, y en el mejor de ellos supongamos que había una estrategia inteligente detrás en el que habían asumido una posición de clase. Un resumen de lo ocurrido en la Facultad de Comunicación Social hace un año podemos ver ahora en un pequeño video resumen. Ya había dicho Bourdieu, la opinión pública no existe per se, la opinión pública es un constructo que se va construyendo, vale la redundancia, que va cambiando permanentemente porque alguien lo va alimentando. ¿Qué tienes que hacer en el ejercicio de comunicación? Tratar de hacer bien las cosas y tener claro, insisto, lo que planteaba, tener posición. Los comunicadores y comunicadoras no somos delincuentes. No somos delincuentes y no somos terroristas y no somos vándalos. La vulneración a los derechos humanos a los periodistas, sobre todo del sector comunitario, medios alternativos, digitales, quienes estaban en las jornadas, fue prácticamente orientada a no respetar ese rol que se estaba jugando. Sí llamó la atención el hecho de que ante la ruptura de la cotidianidad que significó una de las movilizaciones más grandes de los últimos tiempos, 12 días del país paralizado, la calle estaba convulsionada, algunos medios simplemente decidieron, pese a que son adalides de la verdad, decidieron omitir, anular o distorsionar lo que estaba sucediendo en la calle. Los sicarios de la comunicación son reales y no ciencia ficción, y tenemos que trabajar para cambiarlo. Nos hablaban de grandes pérdidas económicas para el país, cuando los únicos que sufrieron pérdidas fueron las élites y sus empresas. El pueblo no tenía nada que perder. Desde que nací conocí la necesidad, mi corazón descalzo se perdió en la ciudad. Del viento y marea creamos humanidad, en contra del silencio rompiendo la frialdad. Y aunque todo lo que tengo es mi verdad, y que solo me acompaña, es mi verdad.
reconocer a los medios alternativos, o sea, ustedes, en las redes sociales. Si no hubiera sido por ustedes, estimados compañeros, si no hubiera sido por la comunicación alternativa comunitaria, esto lo que pasó en el Ecuador no se hubiera logrado posesionar. Ustedes vieron, en el momento de la peor crisis que estaba enfrentando el Ecuador, estaban pasando telenovelas, estaban pasando Bob Esponja o cualquier cosa de la farándula, porque no les interesaba a los medios de comunicación masiva que conocieran la realidad, lo que pasaba en el Ecuador. Así se pudo romper el cerco mediático. Se pudo romper el cerco mediático, se pudo desenmascarar a qué intereses respondían estos medios de comunicación. Donde ustedes ven el miedo, nosotros vemos verdad. Ustedes creen rabia en nombre de la autoridad. Ustedes son los pobres, carecen de dignidad. Sepan ustedes, no queremos claridad. No tenemos los espacios, tenemos la vecindad. No tenemos sus guardias, tenemos comunidad. Necesitan nuestra música para ver la realidad, pero jamás conocerán la solidaridad. Bueno, este fue el resumen en vídeo de las jornadas de hace un año y sobre las lecturas, las ponencias de aquel momento es que se ha elaborado el libro de actas que hoy presentamos. Y sin demorarnos mucho más, vamos a darle la palabra al decano de la Facultad de Comunicación Social, Dimitri Madrid, que quiere, igual que en noviembre de 2019, quiere dar apertura al acto con un homenaje, con unas palabras a los comunicadores comunitarios. Muchas gracias, Adrián. Un saludo a la comunidad académica de la Universidad Central y de manera particular a la de la Facultad de Comunicación Social, la FACSO. En esta ocasión nos complace presentar un trabajo que es parte de un esfuerzo de producción colectiva de docentes, de estudiantes, de investigadores de la comunicación y de actores de la comunicación que estuvieron presentes en los sucesos de octubre de 2019. En octubre de 2019 hubo un tema que se puso en discusión y en el debate. Y ese tema tenía que ver con la intensidad, las formas y el tipo de comunicación que se estaba ejerciendo. De un lado, una comunicación oficial enteramente entregada a un relato gubernamental, que era un relato distorsionado, que era un relato sesgado, que era un relato que estaba ocultando parte de los sucesos que se estaban presentando en los días álgidos de octubre del año pasado. Y de otro lado, la búsqueda de la comunicación alternativa, popular, de la comunicación involucrada con el conjunto de las organizaciones sociales, que planteaba la existencia de una realidad totalmente diferente a aquella que pretendía venderse a través del cerco mediático que se generó. En ese sentido, esta publicación de la FACSO quiere honrar y reconocer el trabajo, en primer lugar, de nuestros académicos en ese sentido. Yo quiero agradecer el trabajo de Jacqueline Artieda, quien desde el área de vinculación ha ido organizando todo este esfuerzo de recolección académica. Hay ahí un trabajo de Alexander Pérez, estudiante de la Facultad de Comunicación Social. También agradecer la contribución de Hugo Ramírez de ALER, de Gabriel Argüello y de Vinicio Belalcázar del Cerco Mediático, y de Andrés Aguirre de la Defensoría Pública, y de Andrés Tapia, que es el secretario de Comunicación de la CONFENIAE, organización que tiene firmado un trabajo de cooperación, un convenio de cooperación interinstitucional con la FACSO para formar comunicadores comunitarios. E igualmente de Leonidas Isa, uno de los principales actores dirigentes de la CONAIE y partícipes en este octubre. Decirle a la comunidad académica que este es un testimonio del esfuerzo por realizar una comunicación que tenga compromiso social, una comunicación que sin quitar el rigor de la academia, el rigor de los procesos técnicos, dé cuenta
de una realidad que pretendió ser leída desde oscuros intereses en octubre del año pasado. Y de hecho, una publicación que cuestiona a aquellos comunicadores que hacen comunicación puestos la camiseta, ¿no? Algunos puestos la camiseta de la derecha y de ese pensamiento fascista, ¿no? Y el pensamiento fascista se caracteriza fundamentalmente por ser poco reflexivo, por simplemente no asumir la existencia de diversidad, por su poco rigor académico además, ¿sí? Por sus fuertes contenidos especulativos, ¿ya? Y por hacer uso de la mentira al estilo goebbeliano, ¿no es cierto?, para tratar de ocultar situaciones que indiscutiblemente fueron de gran trascendencia para la vida nacional en el Ecuador de octubre de 2019. En este sentido, este es un esfuerzo cooperativo de la Facultad de Comunicación Social con actores de la comunicación y con actores de los hechos mediáticos de octubre, que se la pone a consideración de la comunidad académica de la universidad y de la comunidad académica de nuestro país para generar ejes contrastivos que enfrenten las tendencias y enfrenten aquellos sectores de comunicadores y periodistas que, alineados y con una camiseta puesta, pretendieron desinformar sobre los hechos y los sucesos que se dieron en octubre del año pasado. Bueno, desde la organización de este acto nos sumamos a las palabras de cariño y de respeto hacia los comunicadores y comunicadoras comunitarios que ha hecho el decano de la Facultad de Comunicación Social y todo el orgullo que representa para quienes impartimos docencia en este centro, todo nuestro orgullo de que muchos de quienes arriesgaron también su integridad física por explicar a los ecuatorianos y ecuatorianas y también al mundo que estaba pendiente de las redes sociales al no encontrar una cobertura decente en los medios de comunicación tradicionales, pues todo el orgullo de que sean nuestros estudiantes también quienes aportaron con su grano de arena a la cobertura militante del paro nacional de octubre. Pasamos con la palabra, o cedemos la palabra a Jacqueline Artieda. Ella es docente de la Facultad de Comunicación Social y también miembro del Frente de Comunicación Militante. Muchas gracias, Adrián. Desde el Frente de Comunicación Militante, en asociatividad con la Facultad de Comunicación Social, queremos presentar a ustedes un texto que recopila las memorias de las jornadas de reflexión, de comunicación y cerco mediático que se realizaron en la Facultad de Comunicación Social desde el 6 al 8 de noviembre, precisamente para escuchar la voz de los actores del paro y de la gesta heroica de octubre y sus reflexiones en relación a lo que había ocurrido desde la temática de la comunicación allí. En ese sentido, el Frente de Comunicación Militante se organiza también precisamente para poder consolidar un espacio de reflexión y defensa de la comunicación comunitaria, alternativa o comunicación popular. Y por eso la llamamos militante también. Nosotros somos un espacio que aglutina a medios de comunicación, a comunicadores y a comunicadoras profesionales o empíricos para organizar, construir y difundir un discurso que dispute las formulaciones práctico-ideológicas del Estado y que rebata el poder con el objetivo de promover y generar unos discursos distintos, opiniones públicas diferentes, debates y acciones propias de la clase trabajadora y de los sectores populares a los que estamos profundamente vinculados y de los cuales provenimos. En este sentido, nosotros estamos militando, haciendo una comunicación que permita romper el cerco que imponen no solo en octubre, que impusieron no solo en octubre del 2019, sino de manera general los medios de comunicación corporativos alineados a los poderes de turno y también a los sectores bancarios y empresariales.
Desde ahí entonces nosotros nos propusimos trabajar en la recopilación de esta voz de los propios actores, una voz interesante, importante, de cómo se vivió el paro, pero también cómo la comunicación y cómo los discursos construidos permitieron romper esto que decíamos nosotros y que llamamos el cerco mediático. Estas memorias son básicamente un homenaje también para nuestros compañeros y nuestras compañeras, las que estuvieron en lucha y ofrendaron su vida, y a quienes todavía nosotros recordamos, porque eventos como estos permiten justamente remover la memoria y que la lucha, ¿no es cierto?, permita ser continuada. Este homenaje entonces va con ternura y con nuestro corazón, pero también con el grito fuerte que anuncia la continuidad del legado y la memoria de Segundo Inocencio Tucumbi Vega, Marco Humberto Otto Rivera, José Daniel Chaluiza, Gabriel Antonio Angulo, Edison Eduardo Mosquera, Abelardo Vega Caizahuano, Edgar Yucalla, Raúl Chilpe, Silvia Marlene Mera, José Rodrigo Chaluiza y Francisco Quiñones Montano. Dedicamos además esta compilación y este texto virtual a los miles y miles que han sido mutilados por el aparato de represión estatal y que no han tenido reparación. Nosotros no olvidamos, exigimos la reparación del Estado a las víctimas del paro, pero también a aquellos que fueron heridos. Y hacemos responsables, por supuesto, a todos los representantes ministeriales del Estado que de manera cómplice han sostenido un discurso en favor del gobierno, a favor del gobierno. Y por eso creemos que estos espacios son importantes. Queremos agradecer finalmente a los actores, a los miles que participaron en octubre, a los sujetos que pudieron hacer comunicación, a nuestros estudiantes que estuvieron jugando un doble rol, tanto como luchadores, pero también como comunicadores. Eso es hacer comunicación militante. Finalmente queremos agradecer al Frente de Comunicación Militante, a todos sus miembros, pero también a las autoridades y a la Facultad de Comunicación por su labor profesional, por su labor académica, y también recordar que muchos de los comunicadores y comunicadoras que estuvieron en el proceso del paro fueron acreditados y acreditadas precisamente por la Facultad de Comunicación. Muchas gracias. Las jornadas, celebradas hace un año y que hoy venimos a recordar, no solamente consistieron en diálogos, ponencias abiertas al público sobre lo acontecido en octubre y sobre el papel que jugaron los medios de comunicación. También hubo espacio para la memoria, también hubo espacio para la creación artística, y desde algunos colectivos de los barrios del sur de Quito elaboraron el que hoy se conoce como Museo del Paro, una muestra itinerante que va circulando por distintos lugares de Quito. Tanto pasó por la universidad y también por algunos barrios del sur y del norte de la capital, y que trata de recoger la memoria física y visual de lo ocurrido durante las movilizaciones. En ese museo se pueden ver tanto los objetos que se utilizaban para la defensa, que utilizaban los manifestantes para la defensa, como también los que utilizaba la fuerza pública para agredir a los manifestantes. Hay pruebas contundentes de que se utilizó material antidisturbios caducado, gas caducado, que es peor para la salud de aquellas personas que lo respiran. En el Museo del Paro se pueden ver los cartuchos de esas bombas y las fechas de caducidad, y también se puede ver una muestra fotográfica que amablemente cedieron algunos fotógrafos al Museo del Paro. Esa muestra también se presentó durante las jornadas de comunicación, lucha popular y cerco mediático, y les presentamos también un pequeño video sobre esta muestra.
Como hemos venido mencionando desde el inicio de este acto, lo que hoy conmemoramos son las jornadas de comunicación, lucha popular y cerco mediático, y damos lanzamiento al libro de actas de las ponencias que en su día se leyeron y se compartieron con el público. Unas ponencias que van a poder adquirirse de manera gratuita en formato digital a través de la Facultad de Comunicación Social y del Frente de Comunicación Militante. Respecto a la publicación que hoy lanzamos, nos va a hablar María Eugenia Garcés, subdecana de la Facultad de Comunicación Social. Ok, buenas noches. Mantener viva la memoria es un acto de rebeldía en el camino de lograr reivindicación de derechos, justicia y reparación. Comunicación, lucha popular y cerco mediático es un libro de historia, de memoria viva, entre tantas memorias de las luchas populares de Ecuador y América Latina que nos van dignificando e impulsando a encontrar los mecanismos para lograr justicia y libertad. A través de sus páginas, contadas por actores que vivieron de primera mano y en primera línea las jornadas de octubre de hace un año, entendemos la complejidad y magnitud de un movimiento popular tejido a lo largo de décadas y que sigue vivo en sus justas demandas. También evidenciamos el papel jugado por el Estado represor, el mismo Estado de siempre que a nombre de derechos y libertades defiende solo los del poder y emplea toda la fuerza represora, tanto simbólica como material, en contra del pueblo. Este texto desenmascara esas violencias, una represión desmedida que se cuenta en número de muertos y discapacitados, personas a las que literalmente se les cegó, como que se tratase de una lección para que aquel que osase ir contra el poder tuviera miedo, como cuando en las plazas públicas se colgaban a quienes atentaban contra los dictados de los emperadores. Suman los arrestos ilegales, las vejaciones, los golpes y demás atropellos de la fuerza pública, pero también los hackeos, acciones de espionaje, intimidación y una gran campaña simbólica que derivó en racismo y xenofobia, desatada desde los poderes que al final es uno solo. Todos son lo mismo. Pero también es un libro de esperanza que nos da cuenta de esa capacidad de rebeldía que se transforma en una lucha de defensa del pueblo y que suma desde todos los sectores. Se tradujo en una libra de papa entregada y los miles de voluntarios que cumplían actividades de apoyo en los centros de paz, los escudos de cartón que los jóvenes enarbolaban como signos de defensa y resistencia. De otro lado, mientras tanto, comunicadores y comunicadoras populares, comunicadoras y comunicadores comunitarios reivindicaban la validez de la lucha, desarmaban la campaña de desprestigio, obligaban a abrir la señal de los grandes medios para que mostraran la realidad de un pueblo en pie de lucha y hacían su barricada desde la calle en las redes sociales para contar la verdad detrás de esto, que siempre fue y seguirá siendo una lucha de clase. Este libro es un culto a la memoria y es un impulso a seguir en esta lucha por la justicia y la libertad. Muchas gracias, María Eugenia, por tus palabras. Como decíamos, este diálogo no solamente fue un encuentro entre académicos o personas vinculadas a la disciplina de la comunicación en términos teóricos, sino también fue un diálogo entre comunicadores. Y fruto de ello, o prueba de ello, fue la presencia de Hugo Ramírez, que también está hoy aquí con nosotros y con nosotras. Hugo Ramírez forma parte de ALER, una de las organizaciones regionales más importantes de la comunicación comunitaria, y precisamente nos va a hablar de la importancia de llevar estos diálogos a la publicación impresa y también de hablarnos de octubre y de cómo ha cambiado la situación, si es que lo ha hecho, desde hace un año hasta hoy. Saludos y muchas gracias por la invitación. A un año de los acontecimientos de octubre del 2019, cuando el descontento, la indignación de millones de ciudadanos y ciudadanas se expresó en una masiva y multitudinaria protesta nacional contra los despropósitos del gobierno de Moreno, los hechos cobran vida con mayor nitidez en la memoria del pueblo. Recordar los hechos significa traer al presente las múltiples y diversas manifestaciones de los acontecimientos,
no solo para establecer un registro o una descripción de cómo se dio el conflicto, las distintas formas de lucha con las que la sociedad ecuatoriana y sus organizaciones se enfrentaron al poder de turno, sino los hechos son convocados al presente para producir un saber. Es desde el análisis, desde la interpretación de los acontecimientos a la luz del tiempo, que los protagonistas de la revuelta popular permitirán comprender con mayor amplitud la trascendencia de lo bien actuado y también la necesaria crítica del rol que jugaron los distintos actores implicados en el conflicto y la autocrítica que debemos hacernos las organizaciones y la misma ciudadanía, en el entendido que los procesos de cambio y transformación no se consiguen romantizando o sacralizando el pasado. Producir saber desde la recuperación de la memoria es entonces un ejercicio que nos ayuda a articular el pasado con el presente. Nos ayuda a poner en evidencia los múltiples aprendizajes que la lucha de octubre del 2019 nos ha dejado en nuestra dimensión individual y nuestra dimensión colectiva. Es mostrar la capacidad organizativa de un pueblo que no está dispuesto a ser el cortesano o el obediente cumplidor de lo que dispongan sus autoridades de turno, manipulados a la vez por poderes internacionales. Hacer hablar a la memoria, que suele ser frágil y fugaz, es dejar también la evidencia que hará frente y contrapeso a otras reconstrucciones e interpretaciones que se escriban desde el lado oficial. Hacer memoria tiene también un valor reivindicador y de reconocimiento de sus protagonistas, del padre o madre de familia que desde sus ventanas o desde el frontis de sus casas golpeaban sus ollas contra el paquetazo. Estudiantes, trabajadores, indígenas en marcha, comunicadores y comunicadoras populares rompiendo el cerco mediático para desbaratar la información oficial. Hacer memoria contiene también un enorme poder sanador en el corazón de las familias que perdieron a sus seres queridos en la lucha por un Ecuador mejor. Pero toda la valía de lo que se pueda decir no tendrá la garantía de ser preservada en el tiempo si no se materializa en el soporte como el de esta publicación que hoy sale a luz como una forma de conmemorar la revuelta popular e indígena del 2019. La iniciativa del Frente de Comunicación Militante de publicar las reflexiones hechas en las jornadas de comunicación, lucha popular y cerco mediático, diálogo con los actores del paro, es, sin duda, un registro valioso que va a alimentar otras reflexiones y que servirán como referencia leccionadora a la generación presente y venidera de lo que el pueblo es capaz de realizar cuando intentan menoscabar sus derechos. Creo interpretar que ese es el espíritu del Frente de Comunicación Militante, porque sabe que el registro de la memoria colectiva debe servir para la liberación de los hombres y no para su sometimiento, como lo dijera el pensador francés Jacques Le Goff. Muchas gracias. Vamos a dar la palabra a Gaby Argüello, que es miembro del colectivo Cerco Mediático, un colectivo de comunicadores y comunicadoras que durante las protestas de octubre estuvo en la calle, en la primera línea, no con los escudos, pero sí con las cámaras, documentando los abusos de la fuerza pública contra los manifestantes y también documentando las historias de vida de quienes salieron a las calles contra el decreto 883. Sobre esta experiencia como comunicadora popular en el marco de las protestas y también sobre la importancia de recuperar la memoria de octubre es que nos va a hablar Gabriela Argüello. Bueno, un saludo a todos. A un año de octubre de 2019 se puede ver cómo desde distintos sectores de la sociedad se van estructurando varios procesos de construcción de memoria en torno a este gran proceso de movilización que vivió el país y pues en respuesta a una serie de medidas económicas antipopulares decretadas por el gobierno.
Y bueno, cuando hablo de memoria me refiero particularmente a aquella que se inscribe en una perspectiva comprometida con la lucha social y que está siendo promovida desde diversos colectivos, organizaciones sociales y lógicamente también desde las víctimas y familiares de víctimas de toda esta violencia estatal. Pero también me refiero a aquella memoria que se inscribe en un enfoque crítico, reflexivo y que se ve materializado en publicaciones como la que hoy se presenta desde la FACSO y el Frente de Comunicación Militante. Decir que para nosotros fue grato participar de estas jornadas de diálogo y bueno, aquí más bien quisiera referirme un poco a lo vivido en el contexto de la movilización desde un ejercicio quizá un poco más testimonial. Decir que para nosotros desde este espacio colectivo que a fuerza de la coyuntura toma el nombre de Cerco Mediático, hablar sobre lo vivido como documentalistas, como comunicadores, como fotógrafos, implicó situarnos ahí primeramente con y por la movilización. No se trataba en ninguna medida de un ejercicio imparcial, sino que desde la decisión primera, pues no tenía que ver con si salimos o no a tomar fotografías, a registrar, sino con la decisión pues de movilizarnos. Y claro, salimos con la cámara al hombro también porque estamos conscientes del cerco mediático que opera, conscientes de la necesidad de contribuir desde el oficio de la comunicación, desde el oficio de la documentación, frente a toda esta gran maquinaria del discurso oficial, frente a todo ese silencio y esa distorsión propiciada desde aquellos medios que se ven alineados justamente con este discurso, ¿no? De manera que te movilizas como fotógrafo, periodista o lo que fuere, pero creo que va más allá de eso. Al menos en nuestro caso, la fotografía, la documentación, la difusión de lo acontecido era una parte. Pero en nuestro entendimiento un poco la idea de participar no está, qué sé yo, en conseguir la foto con la que ganarás un concurso de fotografía o participarás de algún festival, sino que tiene que ver con que en el momento en que tienes una persona frente a ti que cae porque haya sido herida por la policía, porque haya tropezado, pues no dudas un segundo en bajar la cámara, en dejar pasar la fotografía y en ayudarle a esta persona a salir de esta línea de fuego, ¿no? Y creo que nuestra presencia y participación se inscribe justamente en esta línea. Con y más allá de la fotografía, creo que fue en este sentido grato encontrarnos que en este espacio había muchas personas y colectivos que se encontraban documentando lo que acontecía pues en esta doble perspectiva, ¿no? Y bueno, aunque hoy el Estado trate de minimizar el brutal uso y abuso de la fuerza por parte de la policía, lo cierto es que pues ahí adelante no era precisamente un carnaval ni era utilería la que usó la policía. Usaron armas, había munición que estallaba por todo lado, las bombas lacrimógenas, además de esparcir el gas, eran disparadas directamente contra el cuerpo de la gente y pues lo que hay que decir es que era un espacio en el que la vida estaba en juego y creemos que esto es algo que hay que tomarlo con la responsabilidad del caso. Antes que la foto, al menos para nosotros, están los seres humanos, la vida de la gente, ese compromiso con la lucha de una sociedad entera movilizada. Y pues aun cuando en nuestro caso llevábamos la identificación de prensa, hay que decir que ilesos no volvíamos a casa y cada uno de esos días en que salíamos pues no sabíamos si al volver a casa en la noche aún tendríamos ambos ojos. Era una cuestión muy, muy compleja y desde nuestra perspectiva pues la idea de participar y de responder a ese rol que eliges jugar finalmente implica también tener conciencia de la responsabilidad frente a lo que está pasando en el país, frente a la necesidad de cuidarse, de cuidar del otro y creo que también frente a la responsabilidad de que aquello que produces contribuya en alguna medida a la movilización, que cumpla una función útil, digamos, para en alguna medida al menos poner en evidencia ese cerco mediático. Y bueno, finalmente decir que luego de lo vivido como comunicadores creemos que es necesario llevar a cabo un ejercicio crítico también sobre el rol que hemos jugado en este contexto y pues ojalá justamente que la publicación sea un buen pretexto para que el diálogo y la articulación de personas y colectivos que le están apostando a una comunicación distinta, más responsable, más solidaria, también más crítica, pues se vaya generando y consolidando. Y con este último testimonio vamos a dar por finalizado el acto de presentación del libro de actas, que recuerdo podrá obtenerse de manera gratuita y en versión digital a través de las redes sociales del Frente de Comunicación Militante y de la Facultad de Comunicación Social. Ahí estará disponible para descargar y es una lástima que por
cuestiones sanitarias tengamos que hacer un acto de este tipo de manera telemática y no podamos hacerlo como el año pasado presencialmente, donde pudiéramos recoger sus preguntas, pero esperamos que el acto les haya gustado, que dejen comentarios en las redes sociales que están retransmitiendo este evento, que con gusto seguramente les leeremos, y pueden contactarnos a través de las redes sociales del Frente de Comunicación Militante para sumarse al proyecto o para conocer un poco más del trabajo que hemos hecho. Darles un saludo, agradecerles su presencia, el visionado, y nos veremos en una próxima ocasión. Verdad, verdad, mi verdad, no quiero tu autoridad, solo quiero caminar con dignidad y conquistar mi libertad.